Mira, a ver, es que tú siempre pones el de un sistema diferente. Ahí, cuando abren ese enlace, abren otro video, otro programa que fue el anterior uno. Por eso ese día una chava me está diciendo que está haciendo otro, no el mismo. Y mejor lo hubieras puesto en el de, ¿cómo el resplandece? Algo así. Porque yo también lo pongo directo a restaurando, porque le pongo acabo de escuchar y mira, Sí, mira, por eso. Mira, a ver, nada más lo vas a hacer. Y aquí desde compartir, copias la cadenita, ya se los mandas a tus contactos y ya estamos. Ok, bueno. Sí, bueno, ok. ¿lo paso por acá? No, ok, bueno, pues vamos a comenzar en esta noche. Todavía no, pero ya estoy grabando. Sí, no importa, tú ya que esté en vivo, ya ahorita en lo que yo les lo comparte. ¿Está bien de este lado o la quieres de este lado? Para que la podamos. Mira, aquí, copias la cadenita y ya la copias, ya la copiaste y entonces ya te las pasas a todos, nada más las pegas en tus cuates o en tu, ya estamos en vivo, venos, ¿sí? La pones aquí y ya le pones y pegar. Y ya le pones, ya estamos en vivo, no sé, ¿sí? Y le pones, no sé, ¿sí estaba bien enfocada la cámara? Para que y aquí también puedes ver cómo nos estamos haciendo de un audífono. Estas rosas me las van a pasar para tener. Más dando los comentarios, como vayan saliendo, sí. No retardamos mucho y
¿Ya estás compartiendo, Vicky? Préstale tu lava ahí. Pero no sé, de todos modos se puede ver el video, sí. No, pero pueden necesitar para compartir. Pueden explicar. ¿Qué es lo que yo buscaba esta y no? No la encontré. Se la compartieron 7 veces y le dieron 264 likes. Ok, bueno, sí, ¿me escuchan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a comenzar en unos momentos para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Ok, bueno, pues vamos a comenzar en unos momentos. Si hay alguien en esta noche que se esté prácticamente conectando de esta forma, nos está escuchando, si le queremos comentar si nos estamos escuchando bien. Si no es así, pues nos lo haga saber en unos momentos. ¿Sí estamos? Entiendo, dice. Vamos a ver si estamos. Entiendo, dice. Eh, Queremos con todo nuestro corazón que veremos cómo le vamos a hacer. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a comenzar en unos momentos. Uno, dos, tres. Queremos saber si estamos viendo correctamente. Si no es así, de la misma manera que usted nos lo haga saber para poder comenzar en esta noche. ¿Sí? Vamos a compartirnos qué es el Evangelio. Tema para esta noche es qué es el Evangelio. Ya están compartiendo ahorita en el enlace. Enseguida, pues comenzamos.
Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Lo que no escucho son las alabanzas que estoy escuchando, pues únicamente nuestra voz, nuestra alabanza, pero bueno, queremos que usted nos lo haga saber en estos momentos. Vamos a comenzar. Estamos compartiendo apenas el link, pero ya nos podemos empezar a ver en vivo en 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Isabel Salinas. Pues vamos a comenzar en unos momentos más para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Queremos, por supuesto, que usted nos diga si está escuchando bien y si no es así, de la misma manera, que usted nos lo haga saber en estos momentos. Vamos a estar compartiendo el link y de esta forma para poder agradecer a nuestro Padre Celestial. Tenga usted muy buenas noches. Vamos a comenzar en unos minutos más. Estaremos comenzando exactamente a las 8:20. A las 8:20 estaremos comenzando, mientras tanto pues vamos a estar compartiendo el enlace y esperando a que algunos de nuestros hermanos pudieran conectar y de esta forma poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Ten cuidado con el cablecito azul para que no se desconecte el internet, porque si no nuestros hermanos no nos van a ver en esta noche. 1, 2, 3, probando. Queremos saber si ya está con nosotros. Vamos a ver. 1, 2, 3. Comparta el enlace. Iniciar a las 8:20. Hola, hola, hola. Bueno, sí. 1, 2, 3. Sí, nos estamos escuchando. Bueno, pues queremos saber si se nos escucha para... Bueno. Okay. Vamos a verlo y en estos momentos si nos están escuchando. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Paulina, estamos aquí en un programa más de ¿Quién lo dice? Me gustaría que, si usted ya nos está pidiendo, bueno, pues que empiece a comentarnos, a qué nos escuche, qué tal y sobre todo, cómo ha estado. Me interesa saber cómo ha estado, qué tal le ha ido en el transcurso de esta semana, y pues, en verdad que nos da mucho gusto que un sábado más usted esté aquí con nosotros, y sobre todo, pues vamos a estudiar un tema bien bonito que es acerca del Evangelio, pero pues también queremos aprender nosotros como para que también usted aprenda y sobre todo que no hay que ser envidiosos, hay que compartir el enlace y hay que compartirlo con las demás personas. Por eso dimos este tiempo para que bueno pues pueda hacer un tiempo para compartir el enlace. En Facebook estamos viendo quién está compartiendo, quién no lo está compartiendo, qué es posible su tarea, y pues de verdad que nos daría muchísimo gusto y nos ayudaría en gran manera que usted nos esté ayudando en compartir este enlace. Ya estamos a minutos de comenzar, ya estamos en vivo, estamos haciendo pruebas de audio y de video, pues sí, para que usted tenga un mejor programa y este programa salga excelentemente bien. Vamos a esperar ya unos minutos y ya vamos a comenzar. Bueno, pues mientras comenzamos, hermano Johnny, yo sé que, por ejemplo, hablando del Evangelio, estábamos comentando hace algunos momentos, preguntando a personas que no saben qué es el Evangelio. En realidad, por ejemplo, si preguntáramos a los cristianos de hoy en estos días, por ejemplo, qué es lo que predican ya en
predican ellos el Evangelio. Ellos dicen que es el mandamiento de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando después de la resurrección, bueno, pues lo vemos que Él dice, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Mateo 28, 18 al 20, donde dice, y de esa forma vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego también Marcos escribe allá en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16, de la misma manera, que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado, pues será salvo, y el que no creyere, pues será condenado. Pero en este caso, la pregunta que surge aquí es, ¿qué es el Evangelio? Sí, más que nada, como decimos, bueno, ¿qué es el Evangelio? Dicen muchos, bueno, yo solo voy a predicar el Evangelio, supongamos otro tipo de enseñanza que enseñan, no queremos dar nombres, pero hay personas que van y tocan las puertas, y bueno, proclamando, diciendo que ellos están enseñando el Evangelio, y pues en esta noche vamos a ver si es cierto bueno, que están haciendo sus tareas, están haciendo una tarea correcta de ir y predicar el Evangelio. No es lo que queramos predicar nosotros, no es lo que queramos hacer nosotros, sino más que nada es predicar el Evangelio, el cual marca la Biblia. Okay, bueno, pues vamos a comenzar en unos minutos más, nos faltan 5 minutos. Mientras tanto, pues vamos a compartir el enlace en estos momentos para poderle darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Estamos viendo aquí que ya están poniendo, pues, se nos está poniendo unas imágenes, se está viendo al fondo unas flores que me están regalando. No. Ahí está apareciendo en pantalla, que escriban al Facebook del servidor Iván Solindo, que habían aparecido los comentarios, y claro que también en YouTube. Ahí vamos a tener comentarios en el Facebook del servidor Iván Solindo. Y pues nos gustaría que usted ya nos acompañara, ya nos estuviera sintonizando. Hace calor, ¿verdad? Muy cerca. Apenas nos viene pues, en un programa. Okay. Yo creo que en verdad cuando sale uno en un programa o sale en la escuela, uno mismo desde el púlpito, en el nivel personal, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que no es lo mismo. Una cosa es dar un estudio aquí a través de este programa y otra cosa es predicar desde el púlpito. Entonces sí, en ocasiones pues sí se sienten nervios, pero sobre todas las cosas por equivocarse en la forma de hablar, porque no es una persona nada más, sino son varias personas en varias partes, y esto es lo que a veces hace que pues haya nervios y que por supuesto pues te equivoques en ciertas palabras o frases que pudiera dar. Sí, porque prácticamente hermano, no sabemos quiénes nos están viendo del otro lado de la pantalla, cuántos sean, y bueno, en lo particular no sabemos ni que muchas veces ni tenemos el gusto de conocer a las personas que están viendo, y pues para que tengan una buena impresión de la palabra y sobre todo esperar transmitirles, ¿no?, la palabra, transmitirles y quede bien claro en esta noche qué es el Evangelio, para que desde mañana a primera hora pues usted salga desde temprano a predicar el verdadero Evangelio. Así es.
es necesidad, y son varios puntos los que vamos a tocar en esta noche, y uno de ellos es, número uno, es la necesidad de conocer la verdad. Por supuesto, cuando hablamos de la necesidad, es necesario, es decir, no solamente saber acerca de que existe una verdad, sino también conocer esta verdad. Nuestros amigos, por ejemplo, siempre han preguntado acerca de cómo conocer la verdad, y bueno, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible a través de la palabra, y que sea el Señor quien diga dónde encontraremos la verdad. ¿Sí? También es necesario saber qué es la verdad, y también pues estar tocando los puntos necesarios para conocer acerca más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona suplente, hermano, yo no sé si le parece. Ahora arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Abel Salinas. En este momento vamos a comenzar para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Sabemos que, bueno, que sea 1, 2, 3, lo que estén, o 4, puedan ser muchos más, pues a medida que vayamos avanzando a través de este estudio, pues vamos a empezar a tratar de enlazarnos con más personas, y de esta forma, pues darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Vamos a comenzar en esta noche y vamos a hacer primero que nada una oración para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano Jonathan, y vamos a orar. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, Creador del cielo, de todo lugar, glorioso y alabado sea su santo y divino nombre. Gracias, Padre, le damos en esta noche, porque usted es bueno, es bondadoso con nosotros al estar en este momento dirigiéndonos a través de su palabra. Pedimos su dirección hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocer la verdad, sino también a aplicar esta verdad en toda nuestra forma de vivir. Le suplicamos, Padre, que todo lo que se vaya a hablar en esta noche, que usted sea el que lo diga, que usted sea el que nos instruya, y sobre todas las cosas, si hay algo que conocer, que conozcamos esa verdad que a veces, Padre Celestial, es muy velada, y Padre Celestial, porque algunos están permitiendo esta verdad. Le agradecemos todas estas cosas y le pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queremos saber si nos estamos escuchando bien, y bueno, pues yo creo que sí, mira, desde hace rato nos digamos. Hay un comentario que dicen que no escucha la computadora de nuestra amiga Caro, que ya nos está viendo, o sea, el mismo sonidito de ayer. Pero pues esperemos que nos digan también si nos están, si nos están escuchando bien. En verdad que nos da muchísimo gusto porque usted nos está acompañando. Nuestra amiga Caro, que ya está haciendo una costumbre para nosotros tenerla aquí con nosotros, y en verdad nos da muchísimo gusto. Es una joven que tiene aproximadamente, me parece, 16, 17 años, pero fíjense que todas sus dudas, ella no se queda con sus dudas, siempre nos las está preguntando, nos las ha hecho saber, y pues bien, cada día está aprendiendo un poco más de la palabra del Señor, y felicitamos a los personajes requisitos, porque pues no cualquier joven a esta hora y en este tiempo, bueno, pues toma un tiempo para servir al Señor, ¿no? Felicidades, cabe, y que bueno, pues estás acompañando. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en esta noche. Y bueno, pues vamos a comentar en estos momentos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y por supuesto, el punto número 1 que vamos a tocar es la necesidad de conocer la verdad. Sabemos que hay muchas personas que están predicando el Evangelio, pero la pregunta es realmente si conocen el Evangelio. A lo mejor tú eres de aquellas personas también, incluso un cristiano, que está saliendo y predica la palabra del Señor, pero tenemos que asegurarnos que lo que se está predicando pues es verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario, y es el primer punto, de la necesidad de conocer esta gran verdad. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 34. Recordemos que todo hombre, por haber cometido pecado, es esclavo del mismo pecado y tiene necesidad, por supuesto, de ser librado en este caso de la esclavitud terrible que muchas veces viene sobre su vida. El único poder en este caso que puede librar del poder del pecado es la verdad de nuestro Dios. No hay otro poder que exista en este mundo para poder ser librado del pecado. Dice la palabra del Señor, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:31 al 34. Bueno. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces sí tenemos verdaderamente la necesidad de conocer esta gran verdad. Necesitamos conocer la verdad que nos hará libres del pecado, libres de todo aquello que hace daño dentro de una vida espiritual. Es por esa razón, hermanos y hermanas, que necesitamos primeramente conocer qué es el Evangelio. Necesitamos entender también la gravedad de nuestra condición como pecadores. El pecador en este caso se considera un criminal espiritual. Veamos lo que dice la carta o la primera carta de Juan, allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, pues necesitamos entender entonces que estamos en gravedad en cuanto a la condición pecadora que tenemos. Dice la Escritura, bueno, pues todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley, es desobedecer en pocas palabras la ley de nuestro Dios. Es por esa razón, mi hermano y hermana, que hay una necesidad tremenda de conocer la verdad. Es muchas veces predicada a través de muchas personas tocando puertas y afirmando estas que están predicando la verdad. Pero el Señor Jesucristo habla de una verdad totalmente diferente. Dice la palabra del Señor que cuando conozcamos esta verdad nos va a hacer libres. Pero para eso tenemos que conocer nuestra condición pecaminosa. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Todo pecado en este caso nos hace merecer la pena capital, la pena de muerte. Y vamos a leer lo que dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos damos cuenta en estos momentos que es necesario conocer la verdad. Por ejemplo, nuestros hermanos de En Busca de la Verdad dicen, bueno, pues nosotros vamos en busca de la verdad. Es la idea del programa, de ir buscando la verdad a través de las Escrituras. Y en este caso, pues esa es la búsqueda. ¿Quién es el que dice, que conoce esa verdad? Bueno, pues Jesucristo mismo nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que, hermano y hermana, recuerde, todo pecado, de acuerdo a las Escrituras, dice la palabra, que es merecedor de la muerte. En este caso, es una muerte de la cual habla la Biblia. Por esa razón, Jesucristo dice que conoceremos la verdad y esa es la verdad que va a liberarnos de este pecado, pero también de la muerte eterna. Vamos a ver lo que dice la Escritura para saber qué es esta verdad, porque es bien importante nosotros entender, bueno, pues la necesidad, de acuerdo a las Escrituras, el punto número 1 es conocerla. El punto número 2 sería que es la verdad. Leamos Juan capítulo 17, versículo 17. El libro de San Juan capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos damos cuenta a través de la palabra del Señor que la palabra de Dios es la verdad. Así que tenemos que conocer esa verdad libertadora para, en este caso, ser salvos. Recuerden lo que la Biblia nos enseña, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Tenemos que conocer esa verdad que nos libera del pecado. ¿Cuál es en realidad esa verdad? Pero para conocer esto, nosotros tenemos que ir a la palabra, porque aquí dice la Escritura, bueno, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La pregunta surge, la palabra de Dios dice aquí es la verdad, pero la palabra misma, la Biblia nos enseña en este caso que Dios es creador de los cielos y también de la tierra. Esa es la verdad.
pero esa verdad no nos libera. Es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una verdad, no podemos negarlo, la existencia de este planeta, de esta tierra, a través de la misma mano de Dios. Entonces, pero esa verdad, hermano Jonathan, no te va a liberar del pecado. Esa verdad no los va a liberar a ustedes del pecado. Esa verdad no los va a liberar de la muerte eterna. Entonces, ¿a cuál verdad libertadora se refiere la palabra de nuestro Dios? ¿A qué verdad se refería Jesucristo cuando dijo que conoceríamos la verdad y esta verdad nos iba a hacer libres? También, por ejemplo, cuando hablamos del diluvio, ahí en Génesis capítulo 7, versículo 11 al 12, no podemos negar también que no hubo un diluvio, hubo un diluvio sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es, ¿lo cree usted? Por supuesto que sí, esa es la verdad. No puede haber poder en la tierra que puede negar, en este caso, lo que es el diluvio. Pero esta verdad, hermanos y hermanas, no nos libera del pecado. Claro, por supuesto que no. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que nos libera, hermano Johnny, del pecado? También podemos encontrar en la palabra del Señor allí en Éxodo, capítulo 34, versículo 28, pues que es verdad que Moisés, por ejemplo, recibió los 10 mandamientos. No hay lugar a duda. Recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra del mismo Dios. Pero esa es la verdad que libera al hombre, hermano Jonathan, de la esclavitud espiritual. Por supuesto que no. Y contestamos una y otra vez que es verdad que viene un diluvio, que es verdad que Dios creó el cielo y la tierra, que es verdad que Dios prácticamente fue el que le dio a Moisés los 10 mandamientos. Esa es una verdad innegable. Pero esta verdad no nos va a liberar del pecado. Entonces, también podemos encontrar acerca de Jesucristo, que Jesucristo sanó a muchos enfermos milagrosamente cuando estuvo aquí en la tierra. Ahí lo dice en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 30. Pero ¿saben qué, hermanos? Esta es la verdad que libera al hombre del pecado. Por supuesto que no. Afirmamos nuevamente que esa no es la verdad que va a liberarnos del pecado. Vamos a leer en esta noche Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Vamos a ver, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Ya nos dimos cuenta en esta hora la necesidad de conocer la verdad. Ya nos dimos cuenta también que hay verdades en la Biblia que son innegables, pero que también estas verdades escritas en la palabra no son las verdades que nos liberan del pecado. No son las verdades, de acuerdo a lo que hemos leído, las que van a liberar al hombre de la muerte eterna. No es esta verdad a la cual se refería nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿a qué verdad se refería? Porque recuerden que tenemos que conocer la verdad para que esta verdad nos pueda hacer libres. Vamos Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia nos enseña que el hombre en este caso purifica su alma del pecado cuando obedece, hermano Johnny, a la verdad. Según el versículo 25 encontramos que esta verdad que tiene poder para purificar el alma humana es la palabra, pero es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, la verdad que salva a todo hombre es precisamente el Evangelio. No hay otra verdad. Entonces, cuando Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, se refiere precisamente, hermano y hermana, acerca del Evangelio. El Evangelio es el único que puede purificar, en este caso, el alma del pecado. Es el único que puede ser anunciado en estos días. Veamos lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios, capítulo 1, versículo 13. El libro
de Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, una y otra vez nos damos cuenta que es necesario conocer la verdad, la necesidad tremenda de conocer la verdad. Necesitamos nosotros entender qué es esta verdad o qué es la verdad. Y ya nos dimos cuenta que la verdad es el evangelio de nuestra salvación. Es lo que menciona el apóstol Pablo. Dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano Johnny, la Biblia nos enseña claramente que esta verdad libertadora es el evangelio. No hay otra más. Es exclusivamente el evangelio. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahorita que nos estás escuchando, estás descubriendo a cuál verdad se refiere la palabra de nuestro Dios. Hay muchas personas que dicen, es que pues ahí dice que la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces ellos agarran toda la Biblia y salen afuera y tocan las puertas y van predicando todas estas verdades bíblicas. Es verdad que Dios creó un cielo, es verdad que existe un diluvio, es verdad que el Señor va a venir como ladrón en la noche, es verdad. Pero esta verdad no es la que nos va a liberar. Esta verdad no es la que mandó Cristo a predicar a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor. No es esta verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos mandó a predicar Cristo? El evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad. Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice claramente que el poder de Dios para salvar al pecador es el evangelio. Dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es, hermanos y hermanas, amigos que nos estás escuchando, el evangelio? ¿El evangelio qué es? Muchas personas suponen que el evangelio sea lo que Cristo y sus apóstoles estuvieron enseñando. Es todo lo que los apóstoles, es todo lo que Cristo enseñó. Creen que es el Nuevo Testamento inclusive, pero esto no es así. Tenemos que entender que esto no es así. El Nuevo Testamento contiene, por supuesto, toda la doctrina de los apóstoles, todas las enseñanzas que Cristo manda, pero todo esto no es el evangelio. Entonces la pregunta surge, hermano, hermana, amigo que nos está escuchando, ¿qué es el evangelio? Si tú tienes algún comentario en esta noche, lo puedes hacer mientras seguimos con nuestro estudio y de esa forma, pues nos podrás también indicar si has visto tú qué es el evangelio. Bueno, pues vayamos primero a los Corintios, hermano Johnny, capítulo 15, versículo 1 al 4. Vamos a ver en este tercer punto, ahora sí, qué es el evangelio. Primero vimos la necesidad de conocer la verdad, hermano Johnny. En el punto número 2 vimos qué es esta verdad que libera al hombre del pecado, esta verdad libertadora. Vimos que es el evangelio. Ahora vamos a ver qué es el evangelio, ¿sí? Vamos a darnos cuenta en esta noche realmente qué es el evangelio. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, pues nos damos cuenta que el Evangelio, hermano Jonathan, es un mensaje sencillo, que todos los hombres que tienen buen uso de sus sentidos naturales pueden entender perfectamente. Dios, en pocas palabras, no envió un mensaje que solamente unos cuantos intelectuales pudieran entender. Más bien, Dios envió una doctrina que los hombres, Dios tampoco, envió una doctrina que los hombres les fuera difícil comprender. Al contrario, Dios envió algo sencillo. Dios precisamente, dice la Escritura, que la verdad que libra del pecado al hombre es precisamente el Evangelio. Y consta precisamente de enseñanzas sencillas. Y esto es, número 1, la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Conforme a las profecías del Antiguo Testamento, Dios ha amado al hombre pecador y le ofrece redención por el derramamiento de la sangre de su propio Hijo. Este es lo primero que debemos de entender. El apóstol Pablo mencionaba claramente en el versículo 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, dice la Escritura, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es un mensaje sencillo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Que también fue sepultado y que resucitó de los muertos conforme o de acuerdo a las Escrituras. Este es el Evangelio, es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la muerte de Cristo fue venir precisamente a salvarnos, a perdonarnos, como dice la Escritura, a salvarnos de nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó de acuerdo a las Escrituras. Esto es sencillamente, hermano Jonathan, lo que es el Evangelio. Ahora, con esto en mente, nosotros tenemos que preguntarnos en esta noche si las personas que salen a predicar la palabra están predicándonos el verdadero Evangelio. Si las personas que salen a predicar la palabra, salen a evangelizar, salen a tocar puertas, ¿estamos predicando verdaderamente el Evangelio? ¿O estamos predicando acerca de los 10 mandamientos? Quizás estamos predicando acerca de que vamos a morar en el cielo. O quizás estamos predicando acerca de otras cosas que no son parte de la palabra, son verdades bíblicas, pero esto no es el Evangelio. La Biblia nos enseña claramente que tenemos que predicar el Evangelio, es decir, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de los muertos de acuerdo a las Escrituras. Toda persona que no obedece este Evangelio, hermano Jonathan, está condenada. Es necesario entender que el siguiente punto es que tenemos que obedecer a este Evangelio. Vamos a ver lo que dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. El libro de Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así: porque el justo delante de Dios paga con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando sea manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pedro nos está hablando allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, que era necesario conocer la verdad y obedecer precisamente esa verdad para purificar nuestras almas. Ya aprendimos en esta noche que la verdad en este caso es el Evangelio, o sea, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos que acabamos de leer precisamente, pues dice la Escritura en el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces vimos en el punto número 1 que es necesario conocer la verdad. Hay una necesidad tremenda del ser humano por conocer esa verdad, y cada momento, a cada rato se anda preguntando qué es la verdad. Y hoy en esta noche hemos aprendido que la verdad que libera al hombre del pecado es el Evangelio. Estamos aprendiendo también en esta noche que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ahora, con esto en mente, todos aquellos que no obedecen el Evangelio, es necesario que lo obedezcan, porque la Biblia nos enseña que si no, va a venir el Señor tarde o temprano y dice que va a retribuir, a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste, en verdad. Este texto, por ejemplo, de la Biblia nos enseña que es necesario entonces obedecer al Evangelio, porque en este caso, para que el Evangelio nos libere del pecado, es necesario que obedecer. No hay otra forma, no hay otra cosa que pueda hacer el ser humano. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos obedecer a la muerte, la sepultura o la resurrección de Cristo? ¿Cómo podemos? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo le hago? ¿Tengo que morir yo otra vez? ¿Tengo que ser crucificado? ¿Tengo que ser a lo mejor nuevamente sepultado como el Señor y volver a resucitar como Él? Porque dice que tenemos que obedecer el Evangelio. Y si el Evangelio es la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. ¿Cómo podremos obedecer al Evangelio? Esto es algo bien importante. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo hablaba también con aquellos judíos y les decía que, bueno, cuando ellos conocerían la verdad, esta verdad los haría libres? Pero ellos le contestaron, ¿cómo es posible que tú nos digas que vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Hijos de Abraham somos, pero se les olvidaba en este caso que ellos habían sido esclavos del pueblo de Israel. Y la Biblia enseña que Jesús les dijo que aquel que se somete al pecado, esclavo del pecado es. Entonces, aquí en estos momentos, cuando el apóstol Pablo les vuelve a escribir a los romanos, les dice en el versículo 17 al 18, de esta manera, como leíste, hermano: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. En libertados de pecado, viniste a ser siervos de justicia. Entonces, hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña que la verdad que nos hará libres, que aquellas personas como eran esclavas del pecado, de la misma razón hoy en nuestros días las personas pueden ser libres del pecado obedeciendo a la forma de doctrina. ¿Cuál es? Obedeciendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una forma de Evangelio. Ahora la pregunta es esta: ¿cuál fue la forma del Evangelio que obedecieron? Porque se habla de una forma, de una manera en que ellos obedecieron a este Evangelio. Vamos a leer Romanos ahí mismo, en el capítulo 6, versículos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces la Biblia nos enseña claramente que el obedecer el Evangelio es esto. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la Biblia nos enseña que en el bautismo en agua, el pecador participa en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entre comillas, el Evangelio. Este es el Evangelio, el obedecer a esa forma de doctrina a través del bautismo. A través del bautismo nosotros
participamos de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo mismo. El pecador muere al pecado, es sepultado con Cristo y resucitado para vida nueva. Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos hoy en esta noche, podemos entender perfectamente qué es el Evangelio. Si alguien viene tocando a mi puerta y no me predica este Evangelio, dice la Escritura que tiene que ser anatema. Algo que vamos a comentar después es que con 3 textos podemos, en este caso, preguntar y poder rápidamente debatir o combatir a aquellos que predican un falso evangelio. Con únicamente 3 textos bíblicos podemos afirmar y decir de qué forma usted puede defender el verdadero evangelio. Esto lo vamos a decir, por supuesto, al último, para que cada uno de nosotros pudiera entender algo más acerca del bautismo. El bautismo bíblico es la forma, es decir, el del evangelio. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 2, versículo 2. El libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2. Libro de Colosenses 2, 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos enseña ahí, Pablo escribiendo a los de Colosas, dice que el poder es de Dios. El pecador sencillamente que cree en el poder y es resucitado en el bautismo para la vida nueva mediante la fe en el poder de Dios, o sea, mediante la fe en el Evangelio. Eso es lo que menciona una y otra vez el apóstol. Ya para terminar, hermano Jonathan, vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Una cita que, por supuesto, tenemos que dar. Marcos 16, 15 al 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos damos cuenta que Cristo mismo enseñó a sus discípulos después de la resurrección. Él les dijo: prediquen el evangelio. En pocas palabras, para que conozcan la verdad. Y dice que el que creyere, es decir, el evangelio, creer en esta verdad, bueno, pues simple y sencillamente dice la palabra del Señor, y fuere bautizado, es decir, que obedece esta verdad, será salvo, es decir, liberado del pecado. Entonces usted no necesita conocer toda la Biblia, querido amigo, hermano o hermana que me escucha, ni mucho menos la doctrina del milenio, ni del Espíritu Santo y muchos otros temas para liberarte del pecado. Únicamente, en este caso, tiene que conocer la verdad, entre comillas, el Evangelio, y obedecer a esta verdad, en este caso, el bautismo bíblico. Luego aprenderá todo lo que Jesucristo ha mandado. Recordemos que la Biblia nos enseña que cuando Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos y bautístenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí en Mateo 28, 18 al 20, al último les dijo: y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, querido amigo que nos estás escuchando, la pregunta es también para ti, que no eres parte del cuerpo de Cristo. Quizás eres un cristiano o te hagas llamar cristiano, pero la pregunta es: ¿en verdad has conocido la verdad? Y la pregunta es: ¿la entiendes? Y si no es así, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cree usted en esta verdad que hemos estado hablando en esta noche, en este caso el Evangelio? ¿Reconoce usted que necesita ser libertado del pecado? Ahora la pregunta es: ¿por qué no obedece usted a esta verdad ahora mismo? ¿Qué le impide, como dice la Escritura, que usted sea bautizado? Que obedezca a esta verdad. Recuerda que la Escritura nos mencionó, el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Tesalonicenses, que el Señor va a venir para dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Es triste, pero hay personas que no obedecen el Evangelio.
hermano Johnny, en verdad, ahorita en esta noche hemos conocido, primero, la necesidad de conocer la verdad. Hay muchas personas que tienen necesidad de conocer la verdad que libera del pecado. Jesús lo dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. En segundo lugar, tuvimos que preguntarnos o hacernos la pregunta, ¿qué es la verdad? Y la verdad la contestamos que la verdad que libera al hombre del pecado es el Evangelio. Es el Evangelio. También dijimos que es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y también vimos que es necesario obedecer el Evangelio, porque si no, pues tristemente vamos a ser condenados. Por último, vamos a darle los 3 textos para que usted pueda, en este caso, hacerle las preguntas a aquellas personas que le tocan a su puerta y le dicen a usted que le están predicando el Evangelio. Ellos salieron precisamente porque vieron el mandamiento de Mateo 28, 18 al 20, donde dice, vayan y hagan discípulos. Le enseñan otra cosa, pero nunca le enseñan acerca del Evangelio. Por eso usted tiene que hacerles la pregunta a ellos y decirles qué es el Evangelio. Muy pocas personas, aunque usted no lo crea, saben qué es el Evangelio. Hágales esta pregunta, lo reto a hacerlo. Hágales esta pregunta, dígales qué es el Evangelio. Después de esto, si no le contestan, usted cítele primero a los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, donde leímos que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si después de esto ellos empiezan a dudar acerca del Evangelio, usted lea Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Vayamos a Gálatas, porque primero los Corintios 15 del 1 al 4 ya lo sabemos, que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero en segundo lugar, cíteles Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si no te están predicando el Evangelio de Jesucristo, hablamos de la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección, de acuerdo a las Escrituras, entonces la Biblia nos enseña que este Evangelio es un Evangelio totalmente diferente. Si te están predicando acerca de dónde vamos a morar, de cuál es el nombre de Dios, o otras cosas semejantes, entonces este no es el Evangelio que Cristo mandó a predicar. Por esa razón dice el apóstol que si aún él o un ángel del cielo les denuncia otro evangelio diferente, sea anatema o sea maldito. Y terminando, podemos decir que segunda de Juan capítulo 1, el único capítulo, en el versículo 9 hasta el versículo 11, dice de esta manera, segunda de Juan 1, 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, si alguien viene a la casa y predica un evangelio diferente, dice la Escritura, uno pues esencialmente no se conforma con las enseñanzas de Cristo, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. No le podemos recibir en casa, ni mucho menos decirle bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa, hermanos, de sus malas obras. Hemos terminado el tema, esperamos que haya comentarios y de esta forma pues le damos la honra, la gloria a nuestro Dios. Dios los bendiga. Vamos, esperamos que ya nos empiecen a llegar tus comentarios en Facebook de un servidor, Iván Salinas, o a Justin. Si usted tiene un comentario un poquito largo en el Facebook de Iván Salinas, ahí nos puede hacer los comentarios, nos puede decir, bueno, algo acerca de este tema, qué tal le pareció, y sobre todo, bueno, si usted tiene alguna pregunta ahorita en este momento, es cuando la pueda hacer. Esperemos que ya hemos oído qué es el Evangelio,
Y si usted tiene alguna otra duda, bueno, pues la puede hacer en este momento. Iván Salinas es el Facebook donde tiene que llegar los comentarios, o en YouTube, si hay, puede que su pregunta sea corta, la puede hacer en YouTube. Dios le bendiga y de antemano muchísimas gracias. Vamos a hacer una oración para que las próximas semanas después vengan los comentarios. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor, gracias le damos por permitirnos un programa más, realizar, Padre, para su honra y para su gloria. En esta hora, Padre, le damos gracias por todos aquellos hermanos que están del otro lado del monitor, escuchando palabras tuyas, Padre, y sabiendo que es el Evangelio. Les pedimos que usted les haya abierto su mente y su corazón para que ellos lo puedan asimilar y así mismo poner por obra y predicar su Evangelio. Padre, de antemano, muchísimas gracias por todas las bendiciones que nos da, aún sin merecerlas. Y Padre, si en algo le hemos ofendido, le pedimos que nos perdone. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos con todo nuestro corazón que ya es el momento de hacer comentarios o preguntas. Hermanos, tienen todos su tiempo. Bueno, pues sí, prácticamente en verdad nos da muchísimo gusto que nos están acompañando. Como decíamos, nuestra hermana y amiga Caro CT nos está acompañando. Aquí otra amiguita que nos está viendo de allá de Monterrey, me parece que es San Nicolás, de donde nos ven, nuestra amiga y hermana Carolina Mireya. No sé si sea la primera vez que nos está acompañando, aquí está Caro, la conocimos también allá en Monterrey. Que Dios te bendiga, Caro, y qué bueno que nos estás acompañando. Dos Caros hoy tenemos en el programa, me da muchísimo gusto. Nuestra hermana Patricia de Ciudad del Carmen nos está acompañando. Pues bueno, también nuestra amiga Vianey Castillo Luna, es una amiga de allá de República Dominicana. Nos están acompañando desde República Dominicana y no sé, hay varios más conectados. Nos gustaría saber quiénes son, desde dónde nos visitan, desde dónde nos ven, y pues sobre todo pues, algún comentario que ustedes tengan. En verdad, hable ahora o calle para siempre. De verdad que ahorita es cuando, si en su congregación, bueno, no se ha tocado este tema, y si usted tiene alguna duda, lo puede hacer con gusto. Puede ser un anónimo, puede ser alguien de ustedes que quiera hacer una pregunta al público, con gusto la podemos hacer aquí. Aquí todo tipo de preguntas se aceptan. En verdad nos da muchísimo gusto que usted nos esté acompañando. Bueno, pues aquí le vamos a decir a nuestro hermano Abel, hay un comentario, aquí lo puede leer. Okay. Bueno, pues Carolina Mireya Castellanos dice, si alguien, por ejemplo, toca a mi puerta enseñando el Evangelio, tomaría una Biblia y le explicaría en lo que está mal. Dios les bendiga. ¿Es una pregunta o es un comentario? Y le pediría ayuda a mi padre, el hermano Juan. Bueno, pues creemos con todo nuestro corazón que, bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos. En verdad, es un honor, es un privilegio que nos estés acompañando. Pero si alguien toca a tu puerta y te pregunta en este caso, o tú le haces más que nada la pregunta qué es el Evangelio, porque estamos seguros que casi siempre cuando nos tocan a la puerta, ¿verdad? Hay personas que no están predicando el Evangelio. Te predican acerca de otras cosas. Por ejemplo, te predican de... Usted sabe que, por ejemplo, se van a acabar las guerras tarde o temprano, o usted sabe cuál es el nombre de Dios, o sabe que Dios lo ama, etcétera, etcétera, ¿verdad? Te pudieran estar predicando varias cosas o enseñando varias cosas, pero lo primero es que tú tienes que hacer para poder enfrentar a estas personas es preguntarles. Estamos seguros, déjame decirte, que no saben qué es el Evangelio. Pregúntales qué es el Evangelio. Van a tratar de explicarte una y otra vez, de una o de otra manera, qué es el Evangelio. Pero cuando tú le cites primero a los Corintios 15, del 1 al 4, ellos te van a dar cuenta del verdadero Evangelio. En este caso, que es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Inmediatamente tú lees Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y de ahí trasládate inmediatamente a segunda de Juan, versículo 9 hasta el versículo 11. Y les puedes decir, gracias por venir a tocarme la puerta. Así es. ¿Por qué? Porque no puedes estar participando de sus malas obras porque te están predicando un evangelio totalmente diferente. Y Jesús y sus apóstoles dijeron,
Si alguien viene a mi casa y toca con una enseñanza diferente, sea anatema, sea maldito. No lo podemos recibir en casa, ni decirle muchas veces bienvenido. Que a veces, no sé si ya pasó a ti, pero hay temor para enfrentarlo, hay temor para enfrentar este tipo de personas, porque tienen mucho conocimiento, déjame decirte, conocimiento entre comillas bíblico, ¿verdad? Porque saben mucho acerca de teología, acerca de otras cosas, hablando de las escrituras, de verdades bíblicas, pero no saben acerca del evangelio. Cristo mandó a predicar el evangelio y están predicando otra cosa que no es el evangelio. Prácticamente como decimos, no sé si a usted le ha pasado, pero hay personitas que andan los sábados, los domingos, pues entre semana, con su portafolio y su paraguas. Ustedes saben a quiénes nos referimos. Bueno, prácticamente, en verdad, nosotros sabemos que ellos están mal para mí, pero para mí es un gran ejemplo a seguir, el ir y a tocar puertas. Sabemos que ellos están están predicando un evangelio diferente y un evangelio erróneo, pero lo que ellos hacen es un trabajo que prácticamente mucho, como decía nuestro hermano Abel, nos da miedo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca nuestra puerta y quienes nos asomamos por la ventana, nos asomamos y decimos, ¿y quiénes son? No, pues los testigos de Jehová. ¿Y qué decimos nosotros? No, pues, no, ni salgan, mejor déjalos que estén tocando. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿qué decimos? Tenemos miedo a que nos dejen callados, a que con unas 2, 3 citas ellos no nos dejen callados, que digan, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, yo pertenezco a la verdadera iglesia que viene a dedicar a nuestro Señor, y el evangelio es esto, tú estás en un error, pero con la palabra de Dios hay que hablarles. Muchas veces le queremos hablar, es ahí donde decía, ahí yo, donde yo voy a la iglesia, yo quiero que ustedes están más, prácticamente en realidad usted no le está predicando entonces el evangelio es predicarle, como le estamos diciendo, lo que hoy hemos aprendido, y pues prácticamente, en verdad, te invitamos a que si tú eres cristiano, que tú asistes a la iglesia de Cristo, ahorita la enseñanza que hemos dado a nuestro hermano Abel, bueno, pues le empieces a poner por obra. Ahora, cuando vaya una persona a tocarte a tu puerta, tú le prediques que es el evangelio. Como decía nuestro hermano Abel, hazle la pregunta de qué es el evangelio, y bueno, si no te responde como hoy lo hemos estudiado, entonces prácticamente es un evangelio incorrecto. Ya leímos en la Biblia qué es el evangelio, y bueno, pues entonces ahorita te estamos invitando a que tú no tengas miedo, a que tú enfrentes. ¿Por qué? Porque ellos están enseñados a querer enseñar, pero no a querer recibir la enseñanza. Y prácticamente tú les puedes decir qué es el evangelio, puedes con la palabra del Señor acercarte, y en verdad que si tú ganas una alma, si tú ganas a una persona que está en el correcto, porque la palabra del Señor es para instruir, para corregir, también para enseñar, o sea que no tengas miedo de abrir tu Biblia y ponerte a platicar con ellos. Convéncelos tú del evangelio verdadero, no que ellos te convenzan de un evangelio erróneo. Sí, aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que, bueno, pues necesitamos conocer, ¿verdad? Gracias por estar acompañándonos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Creemos con todo nuestro corazón que ustedes son los que hacen, ¿verdad?, este programa para la honra y la gloria de nuestro Dios. Recordemos que el Evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y resurrección. Así que inclusive nosotros podemos estar saliendo a tocar puertas y a dar estudios, y a veces pensamos que estamos predicando el Evangelio, cuando en realidad en ocasiones pues no es el Evangelio que se está predicando. Y ahorita nos estamos dando cuenta, bueno, ¿qué es lo que dice el Señor? Que el Evangelio es necesario conocerlo. Primero, conocer la verdad que libera al hombre del pecado. Y número 2, ¿verdad? ¿Qué es esta verdad? Y porque a veces las personas dicen, bueno, pero ¿cuál es la verdad que libera al hombre? Ya vimos que la verdad que libera al hombre es el pecado. El Evangelio de Cristo. Entonces, y por supuesto que tenemos que obedecer a este Evangelio. Hablamos, por supuesto, del bautismo. En ellos es la forma en este caso nosotros, ser sepultados, muertos al pecado, sepultados y resucitar juntamente con Cristo. Nos da muchísimo gusto que está Caro Mireia también nos está acompañando, y verdad, pues bueno, se animó, ella se animó y está haciendo preguntas que para nosotros, bueno, pues nos ayudan también. Ella preguntaba, bueno, si alguien pregunta, una última pregunta, y pueden hacer las que ustedes gusten. Una última pregunta, dice ella, si alguien
te predica un evangelio erróneo y tú tratas de hacerlo comprender, pero él sigue con eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, recordemos que Primera de Tesalonicenses, Caro, dice en el capítulo 1, versículos 6 al 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, ¿qué es lo que va a pasar con aquellas personas que, bueno, pues simple y sencillamente no conocieron a Dios, pero tampoco obedecieron al Evangelio? Porque a lo mejor tú ya estás predicándole el Evangelio, pero esta persona no quiere, dice, no, yo ya simple y sencillamente no quiero aceptar ese evangelio. ¿Qué es lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 6 al 9? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Okay. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Era segunda a los Tesalonicenses 1, 6 al 9. Perdón. Okay. Porque el justo delante de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y lo mismo que nuestro Señor Jesucristo allá en Marcos 16 decía, si el que creyere y fuera bautizado, es decir, obedeciere este Evangelio, pues ¿qué va a hacer? Va a ser salvo. Pero el que no creyere, pues simple y sencillamente, claro, será condenado. Es la verdad, y es la verdad que libera al hombre del pecado, pero es la verdad también que condena al hombre por su pecado. En este caso, lo único que puedes hacer es hablarle. Si no quiere entender, no quiere saber nada, pues tristemente podemos decir que él está o ella está condenada. Sí, bueno, me da mucho gusto que se esté animando a comentar y hacer preguntas. En verdad esperemos poder aclarar todas las dudas que usted tenga. Y bueno, pues ahí en quien nos dice en Ustream, bueno, pues ahí nos está acompañando nuestra hermana Patricia Salinas. Y bueno, dice como respuesta a nuestros hijos pequeños, el Evangelio. ¿Cómo representar a nuestros hijos pequeños ¿Cómo representar a el Evangelio? Sí, en pocas palabras, ¿de qué forma le puedo enseñar yo a mis hijos el Evangelio? Bueno, pues simple y sencillamente, Pati, pues lo único que tienes que hacer es hablarles del propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo vino al mundo, como dice la Escritura, para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y yo podría decir, yo soy el segundo. Si Pablo es el primero, entonces nosotros podríamos afirmar, nosotros somos segundos. Y Él vino a salvar a los pecadores, vino a librarnos del pecado, vino a sepultar el viejo hombre, porque a través del acto del bautismo tú puedes enseñarle a tus hijos que ellos sepultan aquel viejo hombre, sepultan el pecado. La Biblia nos enseña claramente que resucitamos en vida nueva, es decir, para ser cada vez mejores personas, resucitamos para una vida mejor en lo espiritual, para acercarnos más a Dios a través de su palabra. Tú puedes explicárselo de una forma sencilla. Cristo vino a morir por tus pecados. Y cuando uno obedece eso, cree en esto y cree que Él murió por nosotros, entonces va a obedecer a esa forma de doctrina y va a ser sepultado en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados y para la salvación de su alma. Bueno, pues también nuestra amiga Caro
no sé sus apellidos, pero para que no se confundan, digo, Carlos Pepe y Carlos Mireya, que nos están acompañando. Carolina Castellanos es nuestra otra amiga de la guía de Monterrey. Sí, son dos Carlos que hoy nos acompañan también. Dice, me encanta el programa de hoy. Simplemente me hizo reflexionar. Sí, que bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que nos haga reflexionar, porque quizás, una, no estamos predicando el Evangelio. Dos, muchas veces no sabemos qué es el Evangelio. Tres, en este caso, Dios dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Es un mandamiento y tenemos que predicar la verdad. Que a veces estamos predicando otras cosas que son verdades. Yo no digo que no, que son verdades bíblicas, pero que sin embargo no tienen nada que ver con el Evangelio que Cristo nos mandó a predicar. Pues sí, claramente, como decía, para reflexionar y así mismo, es que muchas veces cuando no sabemos qué es el Evangelio, pues somos presa fácil para aquellos que están allá afuera, aquellas personas que te tratan de evangelizar de una manera errónea y tú no tienes herramientas para decirles, ¿sabes qué? En esto estás mal, en esto no puedo compartir contigo. Bueno, porque nunca nos atrevimos a darle fin a un programa, nunca nos atrevimos a abrir la Biblia, nunca nos atrevimos a preguntarle al predicador de nuestra iglesia qué es el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza de que piensen que nosotros no sabemos tanto tiempo en la iglesia y no sabemos qué es el Evangelio, prácticamente para que no, por tu vergüenza que muchas veces sientes, por tu miedo, prácticamente muchas veces puede cometer el error de caer con aquellas personas que están enseñando un Evangelio diferente, ¿no? Okay. Y bueno, pues hermano Alex, acaba de llegar nuestro hermano, pero bueno, pues vamos a preguntarle a él, ¿verdad? Si tiene algún comentario, si ha pasado algo cuando, digamos, de repente vas a predicar la palabra y a lo mejor lo que predicabas no era el Evangelio, o quizás alguien tocó a la puerta y tú saliste y pues la verdad no te estaban predicando el Evangelio. El Evangelio, como lo hemos visto en estos momentos, pues es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Hablamos del propósito de la muerte, el propósito de la sepultura, el propósito de la resurrección de Cristo. ¿Cuál era ese propósito? Hay personas que han venido a tocar las puertas y pues lamentablemente nos damos cuenta que no estaban predicando el Evangelio. Pero bueno, sí, o sea, que has tenido alguna experiencia o simple y sencillamente quieres hacer algún comentario acerca del tema que se dio en esta noche, que es precisamente qué es el Evangelio. ¿Tú sabías qué es? Pues, bueno, ahora pues hemos estado estudiando, precisamente el estudio de qué es el Evangelio. La verdad, anteriormente, antes de yo empezar a orar, pues a lo mejor no tenía la verdad el concepto de lo que era el Evangelio. Ahorita ya con los estudios me está sirviendo a mí para aprender un poco más, conocer los que, como tú lo decías, ¿no? Que es la muerte, la resurrección, pero muchas veces ya la gente piensa que en este caso tiene que a lo mejor morir, a resucitar, ¿no? Pero pues aquí no habla de ese tipo, ¿no? A lo mejor habla del bautismo, que es lo que representa precisamente la resurrección, ¿no? En este caso, cuando tú lo dices, pues mueres el pecado, ¿no? Y ya resucitas pues como una nueva persona, en este caso, precisamente lo que se ha estado hablando. Pero lo importante y a lo mejor lo que queremos a lo mejor que entiendan es que la verdad hay que tener exactamente bien definido lo que es el Evangelio. Precisamente como lo decíamos, no es porque a lo mejor pueden llegar, pues vamos a decirlo así, los testigos de Jehová, y en este caso pues pueden convencer de lo que es precisamente oportuno saber qué es el Evangelio, efectivamente se pueden convencer, porque muchas veces a lo mejor podemos estudiar otros temas, podemos a lo mejor estudiar de aquellos que vienen y que dicen que el infierno, que el cielo, y todo eso, ¿no? Pero realmente cuando la Biblia te dice que no permitas que alguien te predique un evangelio diferente. Sí, porque, perdón que te interrumpa, pero muchas veces es precisamente porque te extravían de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos de los hermanos yo creo que nos han hecho dudar o extraviado o muchas veces decir que es cierto, que estábamos mal, cuando en realidad pues el Señor hablaba desde antes y diciendo, ¿sabes qué? No les permitas la entrada, es más, ni les digas bienvenido, porque si no, pues corres el riesgo
de extraviarte de la doctrina de Cristo. Qué bueno, hermano. Bueno, pues ya nada más es como tú lo decías, ¿no? A lo mejor tener bien definido, porque muchas veces a lo mejor ya tenemos 20 años, 10 años dentro de la iglesia, y aún no sabemos el título del evangelio. A lo mejor te bautizaste, a lo mejor, no sé, ahorita vas a cada 8 días a la iglesia, pero ni aún así sabes qué es el evangelio. Y muchas veces nos llega a pasar eso porque precisamente ya no nos alimentamos. Hablábamos ayer de qué es lo que son los sentimientos, ¿no? Y a lo mejor eso es algo tan importante que es lo que debe de hacer, ¿no? Por decir esto, precisamente definir lo que es primeramente lo que es. Y precisamente cómo vas a aprender o cómo me decías tú antes, ¿no? Pues hay que empezar a entenderlo, ¿no? Mientras tú te lo quedes para ti, pues no, dijiste una frase hace poco, ¿no? Que si tú llevas a una persona, algo así, a ver, yo lo puedo comentar. Cuando vas, no por decir, en este caso, vas a la iglesia, ¿no? Si vas a la iglesia, tú solo aprendes. Y si vas acompañado, pues, en este caso, crecemos, ¿no? Pues, sí, y algo que comentabas tú ahorita en estos momentos también era precisamente eso, ¿verdad? Que si uno empieza a compartir el evangelio, pues uno aprende qué es el evangelio. ¿Sí? Cuando uno se lo queda nada más, pues es precisamente egoísta uno porque no lo comparte. Y pues precisamente el Señor nos manda y nos dice, vayan y prediquen el evangelio. No te lo puedes quedar, no lo puedes ocultar, tú tienes que ir. Se trata de una acción a seguir. Hay que predicar entonces el evangelio. La verdad que libera al hombre del pecado. Si no, por esa razón, mucha gente todavía sigue esclava del pecado, porque no ha conocido la verdad. Todavía sigue esclava del vicio, del alcohol, del cigarro, de la droga, de problemas, de muchas otras cosas, deseos de la carne. Pero es precisamente porque no ha conocido la verdad. Gente que ha ido a las iglesias, por ejemplo, y que se ha bautizado, y que déjame decirte esto, y no han sido liberadas del pecado. Pero ¿sabes por qué? Porque no ha conocido la verdad. Se bautizó y nunca supo que era el evangelio. Nada más se bautizó por emoción, porque esta persona pensó que, bueno, todos se bautizan, pues yo también me bautizo. ¿Verdad? Es que papá me dice que me bautice, mamá me dice que te voy a bautizar. Y bueno, por esa razón a veces no hemos sido liberados hasta que no conozcamos el verdadero evangelio, es decir, qué significa el evangelio. Cuando conozcamos esta verdad nos va a hacer libres. Y es como dicen, ¿no? A lo mejor hay que volvernos expertos precisamente para conocer en este caso lo que predicamos, en este caso lo que profesamos, pues precisamente hay que estar estudiando, ¿no? Como tú dices, hay que estar conscientes, ¿no? De empaparnos de la palabra, ¿no? Porque esa es la palabra que yo estoy. A lo mejor, pues muchas veces ya siendo, pues a lo mejor ya dentro del evangelio estamos ahí, pues mucho tiempo, pero sin hacer nada, ¿no? Y a lo mejor cuando empiezas a involucrarte con no sé qué texto lo diga, que dice que hay que tener hambre de la palabra, ¿no? Hay que ser como los niños pequeños, ¿no? Mostrar el alimento, que te hable, que te dice que hay que tener hambre, ¿no? Precisamente de la palabra. Hay personas que tienen hambre allá afuera, pero a lo mejor, ¿qué es lo que pasa si tú no estás, en este caso, enfocado en lo que estás, en lo que vas a predicar? ¿Qué es lo que le puedes compartir? ¿O qué es lo que puedes decir? Nuestro Señor Jesucristo precisamente que es lo que nos va a predicar. Y el Evangelio, si tú lo desconoces, si tú no estás en este caso consciente, ni siquiera tú te lo sabes, o sea, ¿cómo vas a ser capaz de compartir con otras personas? Sí, fíjate que, por ejemplo, esto hace, bueno, ahí hay un comentario, hermano, yo no sé, hermano Alex, si quieres dar un comentario, también para que los acompañen, si nos acompañen. ¿Cuál? El del inbox de Facebook. ¿Qué dice? Romanos 10. Bueno, primero dice nuestra hermana Patti que casi no se escucha. En pocas palabras, me imagino que hay que acercarse más al micrófono o no se está escuchando correctamente. En Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que debemos de confesar a Cristo
Él es nuestro Salvador. Esto lo dice nuestra hermana Vicky. Bueno, pues es verdad, como dice Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios los levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es parte, ¿verdad?, de la obediencia al Evangelio. El confesar que Jesús es el Señor. Es el Señor de nuestra vida, es el que manda de aquí en adelante, y por supuesto después de eso, pues ser bautizados para el perdón de los pecados y para la salvación de nuestra alma. Bueno, pues también nuestra amiga y hermana Carolina Mireya Castellanos dice, muy buen tema, que Dios les bendiga, saludos. Aquí Sí, perdón. aquí está, qué bueno que nos está acompañando en verdad. Caro, te invitamos a los programas de los viernes también. Y Gracias, bueno, pues en verdad, por acompañarnos. sí, también para que, bueno, esperemos que siempre sus comentarios han sido muy buenos, han sido muy edificantes, y sobre todo las preguntas que hiciste, a muchos nos ha pasado, y a muchos, pues sí, ahora que lo aclaramos entre todos, pues esperemos que les haya servido mucho, ¿verdad? Vamos a ponerle una estrellita, no a ella, vamos a ver la producción que le dé una estrellita de agradecimiento a todos aquellos que nos están viendo. Les agradecemos en verdad por estarnos en esta hora, pues viendo que pues se ha ganado una estrella, ¿verdad? Una estrella a todos aquellos, a todas las personas, pues por supuesto están ahorita pues viéndonos. Gracias, en verdad les decimos por estar con nosotros, ¿verdad? Es el agradecimiento que tenemos. Les decimos gracias, en verdad. Dios les bendiga ricamente. Una estrella para ustedes, ¿verdad? Porque es lo que realmente a veces se merecen. Es un honor, es un privilegio tenerlos con cada uno de nosotros. Okay. Hermano Alex, a ver si nos puede ayudar con el siguiente comentario también. Dice nuestra hermana Patti Karina, nuestra hermana, dice, dan temas muy buenos y la verdad se pasa el tiempo rápido. Pues creemos que la verdad que damos temas muy buenos. No, la verdad, gracias. Pues, la verdad es un privilegio, como decía, ver que todos nos estén acompañando. La verdad, pues algo que tenemos es de que compartiendo el mensaje, precisamente nosotros aprenden todos. La verdad, pues que les sigue pues, diciendo que nos sigan acompañando. La verdad, esto es de educación para todos aprendemos. La verdad, pues sí, se pasa muy rápido el tiempo. Luego hay veces que yo ni se la quieren pasar hablando, se quiere alargar hasta las 10. Y la verdad, se pasa muy rápido, porque a lo mejor uno aquí, si predicamos la palabra, pues se le va el tiempo y ya cuando ve, pues ya se pasó 1:30, 2 horas. Y pues la verdad es un tiempo que la verdad, pues de mucho beneficio para nosotros. Bueno, pues les agradecemos en esta noche por estar con nosotros. Gracias, en verdad, les damos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos. Yo creo que ha sido el tiempo, el hermano Johnny. Sí, nada más el último comentario. Bueno, le decía a nuestra hermana Pati a ver si lo podían llevar en sus oraciones a nuestro sobrino, su hijo Edgar, que está un poco malo y que le van a, bueno, es malo de la garganta y no me acuerdo que le iban a hacer algo iban a hacer en su garganta. Ok, bueno, pues vamos a agradecer a nuestro Dios y por supuesto a ustedes y cada uno de los que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros. Se despide de usted, su hermano y amigo Abel Salinas. Pues gracias. Sé que llegué un poquito tarde, pero la verdad es que pues me dio mucho gusto estar a lo mejor compartiendo este tiempo con ustedes. La verdad, se les agradece que hayan estado aquí con nosotros y la verdad pues se les recuerda nuevamente el programa que hay el día de mañana. Mañana están nuestros hermanos de Covedo Nuevo León. Covedo Nuevo León, de Pregonando a Cristo, nuestro hermano Juan Tercero de la Biblia, lunes y martes, nuestro hermano Ángelo de Perú, el día miércoles desde Eclesiano, nuestro hermano Samuel Esparza de En Busca de la Verdad, con su programa los días jueves. Pues les pedimos que nos sigan acompañando también los días viernes con nuestro programa de Restaurante Juventud.
pues se despide su amigo en Cristo, Alex Salinas. Pues, en verdad nos dio muchísimo gusto estar un programa más con usted. Dios le bendiga y gracias por su atención. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros 1 hora y media aproximadamente. Sabemos que no es tiempo perdido, no es tiempo para ir creciendo la palabra en conocimiento y sobre todo, bueno, pues ir tratando ese camino hacia como cristianos, hacia la vida eterna que anhelamos, ¿no? Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Saludos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Terminamos en 5, 4, 3, 2, 1 y hasta la próxima. Nos dejamos con unos alabanzas. Mira, yo creo que no. Bueno.